podemos tener 300 testimonios en un libro, ¿no? Pero haríamos una buena selección de testimonios para repartir a gente que, en fin, uno viene de la santería, el otro viene de, yo qué sé, del catolicismo, de cualquier otro trasfondo. Entonces sería muy bueno que pensáramos en esto. No sé si se podría publicar en este año, yo pienso que sí, estamos todavía ¿en qué estamos? En abril. Estamos, a veces no sé ni en qué día ni en qué mes estoy. Nos pasó el año pasado cuando estábamos recorriendo así la península que me despertaba así y le decía, Elena, ¿dónde estamos? Santander. Ah, Santander, pero no era Bilbao, donde estábamos anoche. Sí, pero Manolo, pero ahora estamos en Santander, ¿no? Menos mal, ¿no? Así, eso por un lado. Muy bien. Bueno, pues entonces la idea en este momento es que ustedes hagan preguntas. Yo muchas veces me pregunto, yo también me hago preguntas, ¿no? ¿Todavía quedan preguntas por responder? Nunca he tenido tiempo para decir cuántas preguntas habré contestado en estos últimos 2 años. Pero yo creo que se han respondido a muchas, ¿no? ¿Verdad? Pero si en esta tarde entre ustedes hay preguntas, cosas que quieran saber, vamos a ver, yo no quiero dar la sensación de que yo tengo la respuesta a todas las preguntas que me hacen, ¿eh? Me da la impresión de que, bueno, le preguntamos cuántas estrellas hay en el firmamento y Manolo nos lo dice, ¿no? Si no, vamos a ver. Yo tengo un límite, todo en la vida tiene un límite, nuestra fe tiene un límite, nuestro conocimiento, todo, ¿no? Y por eso, bueno, vamos a recurrir a otros hermanos que a lo mejor pues pueden ayudarme también a responder. Pero lo que vamos a hacer, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano para que le dé tiempo a Saray de acercarse con el micrófono, haces la pregunta y vamos a ver si te la puedo responder. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién va a ser la primera persona que tenga una pregunta en esta tarde? Levante la mano y así rápidamente Saray se acerca. ¿Aquí? Ok. De Cuenca venías, ¿verdad? De Cuenca, sí. Vale, venga, vamos a ver. Nos puso a leer Deuteronomio 28. 28, ¿vale? sí. Y pone en el versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Eso qué significa? Pues que los cielos se convertirán en bronce y la tierra en hierro. Es como una forma de decir el Señor, utilizando estos términos, que debido a la desobediencia del pueblo, como que las oraciones no llegarían a su presencia. El Señor como que cerraría el cielo y la tierra no sería tan productiva como debería de serlo. Date cuenta que si lees, por ejemplo, en las bendiciones que vienen a raíz de la obediencia, el Señor dice que los cielos estarían abiertos y la tierra sería productiva y fértil. Entonces, lo contrario a la fertilidad de la tierra y a los cielos abiertos es que las oraciones no llegarían a la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que llegaría un momento en el que clamarían y el Señor ni respondería, ¿verdad? Y la tierra, pues, en vez de producir a 100 por 1, se convertiría en una tierra estéril, en una tierra sin productividad, sin vida. Entonces, todo eso debido a la desobediencia. Fíjate que no solamente hay consecuencias a nivel físico, a nivel familiar, a nivel espiritual, sino que también la creación, ¿verdad? La naturaleza sería afectada por la desobediencia del pueblo de Dios. ¿Ve? Saber que nuestro Dios nos escucha, saber que nuestro Dios nos responde es una bendición, pero que el Señor te diga, si desobedecen, el cielo será como de bronce, impenetrable, ni para subir ni para bajar respuestas ni oraciones, pues es algo terrible, ¿no? Y por otra parte, imagínate a los agricultores, sembrar, trabajar, arar, regar los campos para que al final no haya resultados, no haya frutos, pues es una auténtica tragedia, ¿no? Todo eso debido a la desobediencia del pueblo. ¿Sí? ¿Cuándo murió el Señor? ¿El jueves o el viernes? Claro, me levanta la mano un pastor y yo ya me siento como Daniel entre los amigos. Podría decir entre los leones, ¿no? Miren,
Me río porque en uno de los viajes que hicimos, es que pensé que me ibas a hacer una pregunta. En uno de los viajes que hicimos a Israel, resulta que llegamos al aeropuerto de Madrid-Barajas y se me acerca un hermano que también organizaba viajes durante años a Israel, pero en esa ocasión él no podía viajar, le había surgido un problema y entonces se acercó al aeropuerto y me dice, mira, ¿te importaría llevar a mi grupo también, juntarlo al tuyo porque yo no puedo ir? Y digo, bueno, vale, pues nos llevamos a los dos, el grupo tuyo y el que yo llevaba. Dice, pero te tengo que advertir de una cosa. Digo, a ver qué pasa. Dice, en el grupo hay una hermana que es muy rara. Digo, ¿muy rara cómo? Dice, ya lo verás, Manolo. Es muy rara. Dice, además ha dicho que si no la bautizas, que ella no va. Y yo le dije, pero esta hermana viene de alguna iglesia, tiene pastores. Sí, tiene pastores. Y le digo, ¿y el pastor sabe que se va a bautizar? Sí, ella habló con el pastor le dijo que sí, que la bautices y tal. Digo, vale. Entonces, cuando llegamos a Israel, hacemos un tour, ¿no? Hacemos un recorrido visitando diferentes lugares. Era una hermana así muy chiquitita. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero vamos, como punto de referencia, ¿no? Era muy chiquitita y entonces me acuerdo que estábamos, por ejemplo, en el mar de Galilea, navegando, ¿no? Entonces yo decía, hermanos, ¿hay alguna pregunta entre ustedes, algo que quieran que yo les dé? Entonces ella siempre levantaba la mano. Digo, dígame, hermana, ¿qué pregunta tiene? Pastor, ¿aquí murió el Señor? Yo le decía, no, hermana, este es el mar de Galilea, aquí no murió el Señor. Ay, perdón. Fuimos a Belén, a una cueva, donde supuestamente estaban los pastores, ¿no? Y todo. Pastor, ¿aquí murió el Señor? Digo, no, hermana, esta es una cueva. Esto es una cueva aquí en Belén. Y entonces ya me tenía ya podrido, ¿no? Hasta aquí, ¿no? En todo lugar donde iba, pastor, aquí murió el Señor en Masada, en el desierto de Judea, aquí murió el Señor en el río Jordán. Y ya al final le digo, pero hermana, por favor, ya está bien. ¿Cómo va a morir el Señor aquí, hermana, en el desierto? Se enfadó conmigo y me dice, tú eres muy malo. Le digo, no, malísimo, soy malísimo, no malo. Y entonces ya cuando la llevé a Jerusalén y tal, llevaba toda la vida en la iglesia. Entonces, claro, cuando me dijiste no, que si murió el Señor, digo, me recuerda a aquella hermana, ¿no? El último día ya me viene con un pergamino de toda la genealogía de Jesús, unos cuadros que se venden y me dice, toma, te perdono. Digo, bueno, menos mal que me perdonó. Bueno, ¿no? y me pasó eso. Mira, hay diferentes opiniones en cuanto al tema ese, ¿no? Porque por una parte dice que después resucitó el primer día de la semana, pero claro, leyendo los evangelios, aparentemente aparecen contradicciones, en el sentido de que dicen los evangelios que tenían que acelerar el proceso del entierro del Señor Jesús porque se venía encima el día de reposo. Lo que sí se sabe aproximadamente es la hora a la que el Señor murió, como a las 6, 7 de la mañana, ¿vale? Lo que ocurre es que en Israel, hasta el día de hoy, la forma como se contabiliza el tiempo es diferente a nosotros. Yo perdí el jueves de la semana pasada el barco, porque en mi billete del barco salía la siguiente información. Sale el día 7 a la 1:30 de la madrugada. Entonces yo el día 7 me voy al aeropuerto como a las 10 de la noche. Y claro, ¿qué ocurrió? Que el barco salió el día anterior, porque el día anterior a las 12:01 de la noche ya es día 7, ¿vale? Y me ha pasado un montón de veces esto y creo que me va a seguir pasando. ¿Qué ocurre? Que en Israel el cambio de día no se produce a las 12:01 de la noche, sino con la caída del sol. Cuando ya es atardecer y aparecen 3 estrellas en el firmamento, ya se considera el día siguiente. Es decir, que nosotros en este momento estamos en sábado, ¿vale? Pero en este momento en Israel ya es domingo, ya es el primer día de la semana, ya terminó el Shabbat. ¿Por qué? Porque allí probablemente es una hora más, y si no ahora dentro de un rato ya están en el primer día de la semana. Teniendo en cuenta eso, algunos dicen que el Señor realmente murió y fue resucitado y fue enterrado el día miércoles, porque estuvo 3 días y 3 noches, pero 3 días de 24 horas como nosotros las contamos, o 3 días como ellos cuentan el tiempo, como les acabo de decir ahora.
Entonces, ahí está la discrepancia, ahí está la diferencia. Yo he oído a mucha gente que dicen que el Señor Jesucristo realmente resucitó en el día sábado, en el día del Shabbat. Otros dicen que es en domingo, porque el domingo no es el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana. Todos los días de la semana tienen nombre que nos recuerdan a los astros. El lunes la luna, el martes, el miércoles Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, y el día sábado es el día de reposo, ¿no? Y el día domingo es el Sunday, es el día del sol, cuando se adoraba el sol, ¿verdad? Entonces, bueno, están las dos opiniones. ¿A ti cuál te gusta más? Mi opinión particular es que a mí me da exactamente igual cuándo murió. Lo que soy consciente es que murió y resucitó al tercer día. Si murió jueves, domingo y tal, yo sé que a alguna gente le gusta así ser puntilloso en cuanto a este tema, ¿no? No sé, hay diferentes opiniones y no sé. Abraham, tú, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? El domingo. Claro, lo que pasa es que en cuanto a eso, hasta el 300 y pico después de Cristo, la iglesia no se reunía el domingo. La iglesia se reunía en el día de reposo. Porque, por ejemplo, en Israel hay muchos hermanos, cristianos como nosotros, ¿verdad? Digamos cristianos evangélicos, aunque se utiliza otro término, que ellos, su culto principal es el día sábado. ¿Por qué? Porque el domingo es un día laboral. Todo el mundo tiene que ir a trabajar. Entonces, por cuestiones de práctica, el día de reposo, que es el Shabbat, el sábado, lo aprovechan para hacer sus cultos, ¿no? Pero ya te digo, yo particularmente, Alberto, tengo diferentes opiniones, ¿sabes? Porque si comenzamos a ver cuándo empieza el Shabbat para el judío, ¿cuándo empieza el Shabbat en Israel? El viernes por la tarde, ¿verdad? Ahí empieza, pero desde el viernes en la mañana ya se están preparando, porque como no pueden hacer nada cuando empieza el Shabbat, entonces, bueno, si empezó el viernes y estaban preocupados por bajar el cuerpo del Señor Jesús, se calcula que Jesús murió como a las 3 de la tarde. Faltaban un par de horas para que empezara el Shabbat. Entonces, bueno, si estuvo enterrado el día viernes, la noche del viernes al sábado, tuvo el sábado, tuvo el domingo, en cualquier momento del domingo, que ya empieza desde el día anterior, podía haber resucitado. Así que bueno, yo sinceramente pienso que no es una cosa que nos debe de preocupar, ¿no? Porque no cambia, exactamente, no cambia absolutamente nada. ¿Sí? La realidad es que murió y resucitó. Esa es la realidad, ¿sí? Ya sé que no te respondí a la pregunta, pero bueno, por lo menos hice que entendía, ¿no? Aquí hay una pregunta, hay un hermano que tiene levantada la mano. Bendiciones. En Génesis capítulo 37 vemos cómo José tiene el sueño donde su padre representa al sol, su madre Raquel a la luna y sus hermanos a las estrellas. Posteriormente, ese sueño se cumple en su papá en Egipto y con sus hermanos en las estrellas, pero ¿y la luna y su madre? Porque en el capítulo 35 de Génesis, Raquel muere. Esa pregunta se la lleva haciendo años a los judíos. Cada vez, si los quieres poner nerviosos, hazles esta pregunta. La última vez que le hice esta pregunta fue al conductor del autobús que íbamos. Era un judío practicante, no ortodoxo, pero sí practicante. Y le hice esta pregunta, se quedó y me dice Daniel, uno de los guías que llevábamos, dice, lo has dejado hecho polvo, ¿eh? Y entonces me dice, voy a hablar con mi rabino a ver lo que me dice, ¿no? Bueno, referente a eso es muy interesante porque cuando hice esta pregunta en una ocasión a uno de los rabinos, estos que están todo el día allí en el muro orando y leyendo la Biblia y tal, ese rabino en particular me dijo, bueno, vamos a ver, cuando uno tiene un sueño, en este caso era José, no todo lo que uno sueña es verdad. Hay parte de verdad en el sueño y parte de mentira en el sueño. Y les dije, no, amigo, eso no es así.
Dios no te da una de cal y una de arena. Dios te da un sueño de verdad y todos los detalles no es para rellenar, sino son detalles significativos y tienen su interpretación. Así que eso no. Entonces, eso por una parte. Otro rabino, no hace mucho tiempo, me dijo, bueno, pero esa fue la interpretación que le dio José al sueño, que le dio Jacob al sueño. Que el sol representa a él como padre, ¿verdad? La luna representa a la madre y las estrellas representan a sus hermanos. Bueno, pero Jacob le dio una correcta interpretación. Efectivamente es así. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en Apocalipsis a una mujer, está parada sobre la luna. La luna siempre hace referencia a la mujer, ¿verdad? Que recibe la luz de su esposo, ¿no? que es el sol. Y las estrellas representan a sus hermanos. De hecho, la mujer que aparece, ¿verdad?, en el libro del Apocalipsis, que después es perseguida y huye al desierto por tiempos y la mitad de un tiempo, y el dragón quiere devorar al niño que lleva en sus entrañas, pues aparece así, ¿no?, con todas esas características. Efectivamente, Raquel, la matriarca Raquel, no descendió a Egipto. Ella murió en el parto. Murió dando a luz a Benjamín. Y de hecho es la única matriarca de todo el pueblo de Israel, de las tres que hay, Sara, Rebeca y Raquel, que no está enterrada en Hebrón, en la cueva de Macpela. Está enterrada cerca de Belén. Todas las demás matriarcas y patriarcas sí están enterrados en la cueva de Macpela, en la ciudad de Hebrón. Entonces, cuando moría tu madre verdadera, la otra esposa de tu marido, en este caso Lea, era la que adoptaba a ese niño, ¿verdad? Y entonces se consideraba mamá a esa mujer que te adoptaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí viene lo interesante. Probablemente a quien vio en el sueño José no fue a Raquel su madre, sino fue a Lea. Y cuando habla con su padre y le comenta el sueño, de ahí el corazón se le retorció a Jacob en el sentido de que, pero hijo, ¿qué me estás diciendo tú a mí? ¿Que tu madre va a morir? Entonces es algo muy interesante porque es un sueño profético. Hay muchos tipos de sueños en la Biblia. Hay sueños que advierten, hay sueños que son proféticos, que tienen una parte a corto plazo que se cumple y una parte a largo plazo que todavía queda por cumplir. Y en ese caso es un sueño que habla del descenso de toda una familia, esposas, hijos, hermanos, etcétera, a Egipto, tal y como le había dicho el Señor a Abraham. Tu descendencia serán esclavos en tierra ajena y después de tanto tiempo volverán aquí. Entonces es un sueño profético donde involucra a toda la familia. Y también hay otra opinión, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, que tal vez José fue un tanto imprudente, yo no creo en eso, pero tal vez fue un tanto imprudente al abrir su corazón y contar estos sueños a sus hermanos, porque esto lo único que le trajo a él fueron problemas, pero esos problemas Dios los utilizó para que también pudiera él descender a Egipto, y él entendió que esos problemas, esas desgracias aparentemente, habían sido permitidas por el Señor. Pues dice, bueno, ustedes planearon matarme, ustedes planearon arrancar a una de las tribus de Israel, eliminarme, pero el Señor utilizó todo vuestro celo, vuestra envidia, etcétera, para esta ocasión, este momento en el que el Señor me ha traído aquí, me ha enviado previamente a mí para preparar el terreno para lo que se viene en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que realmente estaba viendo José era Lea, no a Raquel, porque Raquel, como bien saben ustedes, nunca descendió a Egipto, sino fue Lea, Jacob y el resto de sus hermanos, ¿sí? Pero es algo que pone muy nervioso a los judíos, porque algo que no le gusta a los judíos cuando le haces una pregunta de la Biblia y no saben la respuesta inmediata. Eso les pone súper nerviosos. Pero eso es provocar a celos a los judíos. Eso es lo que significa, provocar a celos a los judíos. Al judío no se le gana con la predicación. Para él es locura la predicación. La predicación está centrada en la cruz. Para él la predicación es locura. Pero dice, pero se le gana provocándole a celos. ¿Cómo se le provoca a celos? Demostrándole que tú también conoces las Sagradas Escrituras, igual o mejor que él, y entonces es cuando se le crujen los dientes y dice, ¿cómo es posible que esta persona sepa cosas de la Escritura que yo en ese momento no sé responder? Y ahí es donde entra ese puente de comunicación, porque no se le gana con el Nuevo Testamento, sino con este sistema de provocarles a celos. Y funciona, ¿eh? Te puedo asegurar que funciona. Sí, claro, fueron reales. Lo que pasa es que entre el sueño y el cumplimiento del mismo pasó un tiempo, ¿vale?
El sueño lo tuvo, la revelación la tuvo, pero esto es muy interesante porque a veces el Señor puede poner en tu corazón algo. Lógicamente todo tiene que ir coincidiendo 100% con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero fíjate que desde que Él tiene los sueños hasta que se cumplen, pongamos que tenía 17 años, para poner un número redondo, ¿no? Cuando tiene los sueños, pues Él no los ve cumplidos hasta que sale de la cárcel con aproximadamente 30 y tantos años. Sí, pasaron muchos años desde lo que el Señor le mostró, porque no solamente tuvo ese sueño, sino después tuvo otro. Desde ese momento hasta el cumplimiento de los mismos, pasaron muchos años, pero Dios lo preparó. Dios lo preparó, le demostró su fidelidad, conoció a Egipto como la palma de su mano desde todos los ángulos, ¿verdad? Y cuando sus hermanos llegaron a Egipto, él estaba perfectamente preparado. Y de hecho las pruebas que le pone a sus hermanos también son muy interesantes, muy interesantes. Allí hay una mano levantada, Mayra, por favor. En Génesis capítulo 1, en versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es que no entiendo ahí. ¿Qué es lo que no entiende? En las aguas de las aguas, o sea, separe las aguas de las aguas. Estaban todas mezcladas, estaban todas juntas, ¿no? Y dice el siguiente versículo, e hizo Dios expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Imagínense ustedes un globo, ¿sí? Un globo, lo llenamos todo de agua. Está todo lleno de agua. Lo que Dios hizo es que separó las aguas. Unas se fueron arriba, otras se fueron abajo, y cuando separó las aguas, salió la tierra que estaba cubierta por las aguas. Luego las aguas ya existían y la tierra ya existía. Más bien lo que Dios está haciendo en Génesis capítulo 1, que es un capítulo extraordinario de la Biblia, ¿verdad? Es una puesta en orden de una creación que ha quedado alterada por una serie de motivos, ¿vale? Él no está creando las aguas, Él está separando las aguas que ya existen. Ahora, en el versículo 1 de ese mismo libro, de ese mismo capítulo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿vale? La primera palabra del texto en hebreo es la palabra Bereshit. De hecho, el libro de Génesis se llama el libro de Bereshit. Contabilizando el número de letras de esa palabra, ¿verdad? Porque no hay artículo. En nuestro idioma sí, en el principio, 3 palabras. En hebreo es una sola, Bereshit. Contando el número de las letras, ¿verdad? Te das cuenta las cosas que a continuación Dios va a comenzar a hacer. Fíjate la incoherencia tan grande de la versión Reina Valera, que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Piensa en estos dos términos. Vacía y al mismo tiempo desordenada. Si entráramos a este salón y estuviera totalmente vacío, no hubiera nada, ni sillas, ni púlpito, absolutamente nada, totalmente vacío, ¿ese salón está ordenado o desordenado? ¿Cuál es el punto de referencia de orden o de desorden? Que tiene que haber algo, ¿no? Es curioso que en la Biblia del Oso, que fue traducida por Casidoro de Reina, yo tengo un facsímil de esa Biblia, tal y como se publicó en su día, del siglo XVI, y en ese versículo aparece una palabra muy bonita, y es la palabra desadornada. Y la tierra estaba vacía y desadornada. Es increíble, yo no sé por qué no se mantuvo ese término, ¿no? La realidad, la cruda realidad, es que los términos que se han traducido por desordenada y vacía, las dos palabras que aparecen en el texto original, tohu, babohu, no tienen una traducción literal. No se puede traducir la palabra tohu o babohu
porque no hay una palabra exacta. Entonces, bueno, se adaptó unos términos, unas palabras que no se pueden traducir literalmente al castellano. Esas palabras hablan de un asombro, de una perplejidad, por un caos, por una creación que está totalmente en un caos, en un desorden, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor está haciendo aquí es ir poniendo en orden todas y cada una de las cosas. Ahora, si os dais cuenta, en la palabra cielos, la palabra cielos que aparece en el versículo 1, que aparece curiosamente en plural, porque Dios no dice que creó el cielo y la tierra, creó una tierra y creó cielos. Esa palabra cielos en hebreo es la palabra hashamayim, y es cuando oyes la palabra ha o ha, es el artículo. En hebreo solamente hay un artículo. Vale para el masculino, vale para el femenino, vale para el singular, sirve para el plural. Hay un solo artículo. Ha-shamayim. Todo lo que termina en hebreo siempre es plural. Es la forma plural. Nosotros convertimos un término en plural poniéndole una S. En hebreo hay una letra muy chiquitita que se llama la letra yod, y la letra men, la men sofit. Todo lo que termina en im siempre es plural. Entonces dice que él creó los hashamayim, está hablando de una creación de cielos, pero el término es muy interesante, porque hashamayim es la unión de la palabra fuego y la palabra agua, y juntan la palabra fuego y agua y han creado un término nuevo, hashamayim. Pero estás pronunciando, estás viendo la palabra fuego. Es como si leyéramos en español, algo así como en el principio creó Dios los cielos, en el principio creó Dios el fuego y el agua. La unión del fuego y el agua es la palabra cielos en hebreo, ¿sí? Entonces vemos que ya las aguas habían sido creadas. ¿Y qué es lo que hace? Respondiendo a tu pregunta, hermana, Dios separa esas aguas. Hay aguas arriba y hay aguas abajo. Y Dios lo que hace es que las separa. Es un milagro, ¿no? Que las aguas de arriba se queden ahí quietas y no caigan. Que cayeron en el diluvio. Cuando Dios dijo a las de arriba que se vuelvan a juntar con las de abajo. Y fue un caos, fue un cataclismo. Porque se volvió otra vez a juntar todo y por eso tuvo que construirnos el arca, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios hay aguas arriba que están ahí detenidas, que según el comportamiento de mi pueblo en la tierra puedo mandarlas desde arriba en forma de agua o en forma de granizo, que es fuego, ¿verdad? Que destruye. Depende de la conducta, depende del comportamiento, depende del orden en el que están viviendo, en desobediencia o en desobediencia. Y entonces lo que Dios hace es separa las aguas de arriba de las de abajo, lo cual te da a entender que ya las aguas existían. Porque ya en el versículo 1, aunque en español no lo ves, vamos, pero ya en hebreo sí te das cuenta que Dios creó las aguas. ¿Y las aguas qué son? H2O. Lo cual significa que los elementos químicos ya aparecen en el versículo 1. Y para que haya fuego, tiene que haber oxígeno, porque si no hay oxígeno, el fuego se apaga. Sí, hay una serie de elementos de las tablas de los elementos químicos que aparecen en los primeros 10 versículos, que cuando lo lees en hebreo salen perfectamente, pero que lógicamente en español no lo encuentras, ¿no? Porque Génesis capítulo 1, traducirlo literalmente es prácticamente imposible. Se hizo una adaptación de un texto, de unos términos y de unas palabras que no se pueden traducir literalmente al castellano, ¿verdad? Como por ejemplo, para añadir un poco más, cuando dice la Biblia que Dios cortó, lo partió a la mitad. Eso dice el hebreo, lo partió a la mitad a Adán, porque era como una especie de ser hermafrodita, llevaba lo femenino y lo masculino dentro. Entonces Dios separa, corta, lo dice así, cortó a Adán, ¿verdad? Algunos dicen que estaba espalda con espalda, lo partió a la mitad, y cuando Adán vio a su mujer, dijo, pues si esto estaba hace un rato pegado a mí, no es realmente que le sacó una costilla, es que le extrajo la parte femenina cortándolo a la mitad. Pero hay que adaptar una serie de expresiones que no existen en el castellano. Se decía, no, es que la mujer tiene una costilla más que el hombre.
Bueno, la mujer tiene otras cosas que el hombre no tiene, pero no necesariamente una costilla, ¿no? Sí, es un capítulo muy interesante, pero que tiene su profundidad, ¿no? Pero es un libro extraordinario. No sé si respondía a tu pregunta, hermana. ¿Eso era lo que tú querías saber? ¿Qué era lo de las aguas de arriba y las aguas de abajo? Estaban todas juntas. Dios lo que hace es que las separa. Hola, de parte de Damaris. De parte de Damaris. No, es una pregunta que estábamos hablando hace nada y era saber sobre qué opina la Biblia sobre ser vegano. ¿Qué opina qué? La Biblia o qué dice la Biblia acerca de ser vegano. Defíneme vegano. Los veganos, el que no come ni queso, ni carne, ni de los animales. No graben. Bueno, yo mi pregunta fue vegetariano, pero Miriam me dijo, bueno, en general es vegano. Sí, vegetariano es diferente. Miren, cuando Dios, es muy interesante el tema, el régimen alimenticio que Dios creó y diseñó tanto para los animales como para el ser humano en un principio. El ser humano y los animales no eran carnívoros. No eran carnívoros. ¿Verdad? Para comer carne hay que matar. A menos que te quieras comer una cabra cruda, pero vamos, o viva, ¿no? Entonces, fue después de la caída del hombre, cuando el régimen alimenticio del hombre cambió completamente, pero cambió todo, ¿eh? No solamente comenzó ya a comer carne, cosa que en el jardín del Edén pues no comía carne porque no se podían matar los animales, de hecho no existía la muerte hasta ese momento, sino que comenzó a experimentar una serie de cambios fisiológicos espectaculares. Por ejemplo, el hombre antes de la caída no sudaba. El sudor es una de las consecuencias del pecado. ¿Qué es el sudor? Pérdida de humedad. Te irá secando, eso es lo que dice el Señor. Esa es la maldición que te va a pasar a ti, te vas a ir secando. Pero como lo natural es un reflejo de lo espiritual, cuando te veas que te estás secando, porque es pérdida de líquido. El cuerpo humano tiene la misma proporción de materia y de elemento líquido que la tierra. La tierra son 3/4 partes de agua y 1 de tierra. Exactamente el cuerpo humano tiene 3/4 partes de agua y 1 de líquido. ¿Por qué? Porque el hombre salió del ¿dónde? De la tierra. ¿Y cómo se llama la tierra en hebreo? Adamá. Adamá. Y entonces sacó a Adamá y le puso Adán. Para que recuerdes que vienes de Adamá, que vienes de la tierra, ¿verdad? Entonces el hombre comenzó a sudar, comenzó a secarse físicamente y espiritualmente. Las mujeres comenzaron a tener dolores en el parto. Se ve que si hubieran parido en el jardín del Edén nunca hubieran tenido dolores. Comenzaron a tener su menstruación, cosa que antes no existía, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia nos habla de que no es ningún pecado comer carne. Es más, en una de las fiestas de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Israel aparece la fiesta de la Pascua, o Pesaj, que significa saltar, brincar de un lugar a otro. Como hizo el ángel que cuando veía la sangre en la puerta de una casa, saltaba, pasaba a la otra casa. Eso significa la palabra Pesaj, Pascua, ¿no? Y una de las cosas que se tenía que comer, ¿qué era? El cordero. Luego, el comer carne no es pecado. Lo que es pecado es comer la carne con sangre. No, eso era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Y en el Nuevo también. Decirle a los recién convertidos que os abstengáis de sangre, de ahogado. Eso también hace referencia a animales que han sido previamente torturados, animales que han sido previamente sacrificados de una forma incorrecta, porque la sangre está totalmente prohibida comerla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso dice la Biblia, ¿no? Y eso fue en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, si no recuerdo mal, ¿vale? Así que si alguien opta por no comer, ¿cómo es? Queso y no sé qué, pues no hay ningún problema. Pero les puedo asegurar que el Señor Jesucristo comía carne. Y a Él se le comparó con un animal que se comía en la fiesta de la Pascua, como es el cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, yo sé que se ha puesto mucho de moda el tema este de vegetarianos y veganos y toda esta historia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esto, cada uno se mueve, pero que no sean cuestiones de conciencia, porque incluso el apóstol Pablo establece una serie de normas
para los gentiles y para los judíos debido al tema de comer carnes que previamente habían sido sacrificadas a los ídolos. Es decir, un carnicero gentil lo que hacía, intentando matar 2 pájaros de un tiro, cogía su vaca, su buey o lo que fuera, lo presentaba a su ídolo, a Baal, hacía su sacrificio correspondiente, ya quedaba bien con su deidad, y luego la troceaba y la vendía al público. Entonces, claro, venían los hermanos gentiles, compraban 1 kilo de chuletas, y claro, los judíos decían, pero ¿cómo te vas a comer esa carne si este hombre, esa vaca, la acaba de sacrificar a Baal? Y Pablo decía, ¿y Baal quién es? No es un muñeco inerte. Ahora, si para ti es problema de conciencia, pues no lo hagas. Pero no porque se prohíba comer carne, ni muchísimo menos. No es ningún pecado. Para mí lo que es pecado es no comer la carne. Pero si no quiere comer a alguien, pues que no coma. Pero no te puede, no puedes decir, no es que la Biblia me prohíbe. No, la Biblia no dice. Hay unas listas, si no recuerdo mal, están en Levítico capítulo 21, lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Pero dentro de lo que se podía comer entraba la carne. Los animales o las carnes que se podían comer tenían que cumplir 2 requisitos, 2 solamente. Animales que tuvieran pezuña hendida y que fueran rumiantes. Por eso el cerdo no se podía comer, porque tiene pezuña, lo ves y dices, ay mira, es limpio, es puro, es kosher, pero no es rumiante. El cerdo no es rumiante, el cerdo es un cerdo. La vaca, el buey, la cabra, animales carnívoros con pezuña hendida y rumiantes. Del mar, todos los peces, excepto los que tuvieran escamas y aletas. Lógicamente todos los mariscos, lo siento por los gallegos, quedaban excluidos. Y de los insectos se podía comer la langosta, de hecho, pero la langosta no la langosta de los bigotones, ¿no? La langosta esa que vuela, esa se podía comer. De hecho, Juan el Bautista comía langostas, ¿no? Y miel silvestre. Pero en cuanto al tema de los veganos, no es que la Biblia diga que tenemos que ser así, en absoluto. Yo creo que podemos comer de todo, siempre y cuando con acción de gracias. Y de hecho dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Dice, y prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que los comamos con acción de gracias. Qué curioso, ¿no? Siempre tocando o tergiversando la Escritura para traer esclavitud y opresión a la persona. Esto no se toca, esto no se puede comer. Cuando el Señor le dijo, ¿tienes hambre? Pues levántate, mata y come, déjate de rollos, hombre. Es que nunca lo he hecho. Pues te levantas y lo haces ahora. Y oye, y le dijo, no lo hago, pues ya está, pues te mueres de hambre. No digas que no te mandé el helicóptero, te lo mandé, no lo quisiste, pues ahí te queda, ¿no? A ver, más preguntas, hermanos. Pastor, sobre ese mismo tema de la sangre, ¿se puede considerar ingerir sangre una transfusión? No. Okay. Usted no está ingiriendo sangre cuando le ponen una transfusión. Esto está dando vida, porque la vida es la sangre y la sangre es la vida. Es comer. Comer. Las transfusiones de sangre no existieron en esa época. Son siglos posteriores. Eso es una manipulación del texto bíblico hecha por los falsos testigos de Jehová. Correcto. Donde ellos se amparan que una transfusión es lo que tiene que ver comer sangre y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si algo dio el Señor Jesucristo por nosotros, fue su sangre. Imitad mi ejemplo y seguid mis pisadas. Gracias, pastor. ¿Cómo voy a dejar yo morir? Bueno, yo para eso soy muy cobarde, ¿no? Yo veo una aguja y me desmayo inmediatamente, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a dejar morir a un hermano por falta de darle sangre? Hasta ahí podrían, pero han llegado a esos extremos, ¿eh? Ha habido muchos casos, lamentablemente, en el mundo de mujeres, de personas, y también he conocido, no muchos, pero he conocido algunos casos de hermanos, hoy en día nuestros en el Señor, que fueron falsos testigos de Jehová, dejaron morir a alguien y cuando se convirtieron, qué dolor, pero por ignorancia hemos hecho tantas cosas, ¿verdad? Creyendo que agradábamos a Dios, resulta que lo que hacíamos era abominación a nuestro Dios. Terrible, ¿verdad? Pero como eso, tantas cosas, ¿no? Hola, ok. Bueno, antes la palabra vegano no existía, eran los vegetarianos. Y de los vegetarianos hay
personas se dividen, pues, ¿no? Personas que comen solamente pescados, personas que comen solamente huevos, personas que comen solamente lácteos y, bueno, los vegetales. El veganismo ahora ya es como si una filosofía de que va en contra de Dios, porque llena los corazones en contra del Señor, porque van a favor de los animales, que no está mal, ¿verdad? Porque hay mucho maltrato a los animales, pero es muy exagerado y va en todo, no solamente en tu comida, sino también en tu forma de vestir, en tu forma de tus aseos, tus productos que vas a usar. Yo iba siempre a los supermercados y tenía que mirar si era, ¿cómo se dice?, maltrato al animal, y si tenía productos de animales, y ya no lo compraba. Entonces, ahora como ya es ya, ¿cómo decirlo?, popular, ¿no? Ahora ya salen las marquitas con la V, o vegan, o vegano. Entonces, el veganismo es un grupo, es una organización donde ellos, ¿no? Algo bonito que lo presentan como a favor el amor a los animales, pero en realidad, si ustedes han visto, hay mucho odio, mucho resentimiento. Incluso yo ya me reconcilié con el Señor, pero en ese tiempo yo era como que, yo decía, bueno, Dios, tú eres Dios, ¿qué te puedo decir? Así tú permites que maltraten a los animales. Entonces, ese sentimiento estaba en mí. Entonces, y yo tenía así mucha como que enojo con los hermanos de la iglesia porque ellos comían carne y decía, pues no, y siempre me agarraba de Génesis 3 o 1:23 o algo, donde dice que Dios, los animales comían vegetales y eso. Entonces yo decía, el propósito de Dios era que todos comamos vegetales, y por culpa del pecado, pues Él lo permitió, pero ahí había mi enojo, pues no, contra Dios por esas cosas. Pero, o sea, el problema no está, como decía el pastor, en comer todo vegetal, si es posible, eso no es problema. El problema es lo que te meten en la cabeza. Es tu mente, es el resentimiento hacia Dios, y pues no, por ese amor a esos animales, uno pues no hace muchas cosas que no agradan al Señor. Entonces, si uno quiere llamarse, por eso yo decía, yo ya no me voy a llamar vegana, tal vez vegetariana, porque como puros vegetales y eso. Pero no, yo cambié porque el Señor me habló en su palabra, y justo yo le pregunté al pastor, porque para mí fue un shock. Yo no lo podía creer que la Biblia me estaba diciendo eso, de lo que en los últimos tiempos, pues no, iban hasta cambiar nuestra forma de comer, y aparte también que como yo buscaba al Señor, yo quería, pues no, agradar al Señor, y ahí decía que los débiles comen legumbres, y yo dije, me desesperé y dije, legumbres, ok, legumbres están también lo que son las menestras, lo que son los frijoles. Entonces, pero de ahí llegó mi esposo, que él habla inglés, le dijo, ¿dónde está tu Biblia? Y buscamos, y no decía legumbres, decía vegetables, que son vegetales, o sea, ya me lo cambió todo, y bueno, ahí es otra historia. Pero gracias al Señor, ya soy libre en todo y libre en todo. Bienvenida a la carne. Yo le decía, cuando vivimos en Argentina, estaba uno predicando y empezaban ya los asados, ¿no?, en la parte de atrás de la casa de los hermanos y todo. Y yo decía, vosotros sois muy espirituales, pero siempre termináis en la carne, ¿no? Termináis con el gran asado. El texto que cité antes está en 1 Timoteo 4, versículo 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, nuestros días, algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero fíjate ya como viene advirtiendo hace 2000 años el Señor, cuidado que en los últimos tiempos a algunos se les ocurrirá decirle a la gente, esto no se puede comer, lo otro no se puede comer. Ya lo viene diciendo el Señor y lo hemos visto y estamos viendo cada día pues cosas tremendas que simplemente lo que hacen es que corroboran la credibilidad de la Biblia. Ni más, ni menos. Así es. ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Allí? Sí, Germán. Sí, pastor. Yo trabajo con, el único colega que tengo en la empresa que es creyente, también es cristiano, pero de una vertiente calvinista. Y el hombre tiene 10 hijos. Y yo le digo... Eso no tiene nada que ver con el calvinismo. No, bueno. tiene 10 hijos y me dice, es que utilizar métodos anticonceptivos está contra la palabra. Y yo le digo, ¿pero de dónde sacas eso? Porque, no me lo ha podido explicar. Y yo lo he buscado y tampoco lo he podido encontrar. Entonces, quería una aclaración basada en la Biblia de por qué ellos, o en este caso él, me dice que esto está contra la palabra de Dios. La última vez que hablé con él, me dice, no, ya, y creo que por ahí viene otro en camino. Entonces sigue teniendo hijos. Mira, vamos a ver. Hay que decirlo todo, ¿no? Cuando se toca este tema hay que decir todo. En la Biblia, el tener hijos era una bendición. Nadie oraba o nadie tomaba medidas preventivas para no tener hijos, ¿vale? En la Biblia, al contrario, a los hijos dice que son la bendición del Señor y es así, los hijos son la bendición del Señor, ¿no? Y dice, y bienaventurado el que llenó su aljaba, ¿no? Creo que la aljaba tenía 7 flechas, así que aquí pocos somos bienaventurados en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. En la Biblia se oraba para que las mujeres dieran a luz hijos. Hay 3 generaciones, 3 mujeres seguidas en las cuales Dios tuvo que intervenir porque eran mujeres estériles. Sara, Rebeca y Raquel. Y para las mujeres de la época, tanto las del Antiguo como las del Nuevo Testamento, era una desgracia, era una tragedia no poder tener hijos. Hasta el día de hoy, los padres en Israel oran con imposición de manos todas las veces que puedan, poniendo sus manos sobre sus hijos y especialmente sobre las hijas y sobre todo cuando se casan, para que sean fértiles y para que puedan parir y para que sean como Sara, como Rebeca, como Raquel. De hecho, hay oraciones que se repiten que mencionan eso, ¿no? Así es que, en honor a la verdad, hay que decir que en la Biblia las mujeres, los hombres, los matrimonios no tomaban medidas preventivas para no tener hijos, sino al contrario, oraban para tener muchos hijos, ¿verdad? Porque era una bendición el tener muchos hijos, ¿verdad? Ahora bien, el único pasaje de la Biblia donde Dios castiga a un hombre porque hacía algo que Dios no permitía, era cuando aquel hombre dice que vertía en tierra. ¿Se acuerdan? Llegaba el momento de la consumación y él vertía en tierra, ¿verdad? Y Dios lo castigó, ¿no es cierto? Ahora bien, en el Nuevo Testamento, se dice la gente, no, es que el Dios del Antiguo Testamento parece diferente al del Nuevo. No, es el mismo Dios. Es exactamente el mismo Dios. Hoy en día se ora o se toman medidas para no tener un montón de hijos, pero a veces los argumentos que presentan los que no quieren tener hijos, para mí son ridículos. Dice, no, es que como está la vida, tener muchos hijos es un disparate. Mira a nuestras abuelas. ¿Cómo era su generación? ¿Cómo era su época? Que no había ni la mitad de las cosas y de los adelantos que hay hoy en día. Y bueno, eran como conejas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? En el sentido de que la vida era difícil, la vida era dura. Sí, pero no tomaban esas medidas. Si este hermano dice que la Biblia prohíbe tomar medidas preventivas para no tener hijos, bueno, pues ni él te lo puede demostrar. Ni él te lo puede demostrar, ¿vale? Por lo tanto, no es ningún pecado. Lo que sí es pecado es abortar.
Eso es un asesinato, en toda regla. Eso sí es un crimen, ¿verdad? Si yo digo esto en un culto en directo, me cierran automáticamente el canal. Dije no hace mucho tiempo en una predicación, pero ¿cómo Dios va a bendecir a nuestro país? ¿Cómo Dios va a bendecir esta nación? ¿Verdad? Hablaba acerca de la ira, del juicio de Dios. Si todos los años hemos tirado a centenares y a miles de niños al cubo de la basura, al momento salió ahí en la pantalla en YouTube un mensaje diciendo este canal no es pro vida, ¿no? Armando algo así, ¿no? Un anuncio diciendo que están en contra de la vida, ¿no? Bueno, como una tarjeta roja, como diciendo no te pases con estos temas porque te cerramos el canal directamente, ¿no? No es ningún pecado. Lo que sí es pecado es el aborto. Una vez que estés embarazada, pues abortar una criatura es un pecado tremendo, ¿no? Yo doy gracias a Dios de que mi madre no me abortó. Y me imagino que ustedes darán gracias a Dios de que el Señor no les abortó. Ha habido casos muy significativos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Beethoven, el médico le dijo a su madre y a su padre que eran unos alcohólicos y era gente con unos problemas mentales terribles, con un montón de hijos en la miseria, que abortaran. Y fíjate tú, hubieran abortado nada más y nada menos que a Beethoven, uno de los mejores músicos de la historia, ¿no? Entonces, el tomar medidas dentro de lo que es la relación del matrimonio, de la pareja, no es ningún pecado. Pero la Biblia no prohíbe el decir, bueno, vamos a cuidarnos, no vamos a evitar tener más hijos, en ningún momento. Ahora, me da la impresión de que este señor, como no los pare él, pues claro, habría que preguntarle a la pobre mujer, ¿no? Habría que preguntarle a la pobre hermana, ¿no? Pero sí quiero dejar bien claro que en la Biblia lo que se oraba era para tener hijos y no para no tenerlos. No. Se consideraba una maldición el no tenerlos, ¿sí? No, y tiene 2 veces gemelos. O sea, aparte de una vez. Dos de un tiro, ¿no? 2 veces gemelos repetidos. 2 gemelos, 2 y 2. 2 veces gemelos. Pero tiene 10. Tiene 10. O sea que 4 son 2 y 2. O sea, 2 embarazos son 2 y 2. Madre mía. Sí, se quedó embarazada de 2, luego de otros 2. Bueno, la hermana de Costa Rica dijo que eran 13 hermanos, ¿no? 13, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí. Pastor, Matías son 8, ¿no? Sí, perdón. Sí, pastor, soy yo, Caracas. Sí. Una pregunta sobre Primera de Tesalonicense 4, el 16 y el 17. 4, 16, 17 de Primera Tesalonicense. Sí. Sobre todo el 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto se refiere a arrebatar, o sea, los que hemos quedado después de ¿qué? De la tribulación. Bueno, vamos a ver. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses son muy bonitas, muy interesantes, y digamos que el tema fundamental es apuntando a lo escatológico, ¿no? Apuntando siempre a los últimos tiempos. Es increíble ver cómo en una iglesia en la que Pablo estuvo tan poco tiempo, se calcula que no llegó ni al mes, la profundidad en cuanto a la enseñanza fuera tan interesante, ¿no? Ahora bien, la Biblia establece un orden en todo. Hay un orden en todo. Génesis ya capítulo 1 nos habla de un orden, ¿verdad? Dios no creó todo de golpe, sino que fue estableciendo períodos, etapas, ¿verdad? Tiempos. Hay un orden en la familia, hay un orden a la hora de acampar en el desierto, no había puntos de referencia. Mira, en aquellos árboles, en aquel bosque van los de Judá, en aquellas palmeras van los de Zabulón, sino que no había muchos puntos de referencia. Entonces Dios estableció un orden de acampada. Había 3 tribus que acampaban siempre en la zona norte del tabernáculo, 3 en el sur, 3 en el este, 3 en el oeste, Dios en el centro con su tabernáculo, ¿verdad? Sí, Dios establece orden en todo, a la hora de ministrar en el tabernáculo, a la hora de ministrar en el templo. Dios establece un orden en la familia, Dios establece un orden en la iglesia, primeramente apóstoles, luego no sé qué, ¿verdad? Y va estableciendo un orden. En cuanto al tema de los últimos tiempos, de la escatología, pues evidentemente también hay un orden. Eso es lo que yo siempre he procurado o intentado enseñar, porque en este tema de los últimos tiempos veo que, bueno, prácticamente todos los cristianos, unos menos, han oído hablar del anticristo, del falso profeta, de la gran tribulación, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida, y han
y han oído más o menos, pero a la hora de intentar poner todo esto en orden es donde se forma el lío, ¿no? Porque no saben qué va primero, qué va segundo, y yo creo que es muy importante saber el orden, ¿verdad? Yo creo que es muy importante saber, no, ahora va a esto. Primero son los sellos. Y después las trompetas. Y después las copas. Y primero aparece este, y después aparece el otro, y después pasa esto, y después pasa lo otro. Porque así sabes ubicarte en el tiempo, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer los tiempos, porque los tiempos se caracterizan por ciertas y determinadas características. Es decir, los tiempos de Noé, pues había una serie de señales típicas de la generación y de los tiempos de Noé que no son transferibles, por ejemplo, a la generación de Jesús. El Señor Jesucristo dice, esta generación, que la definió como, con dos términos, perversa y maligna, solamente esta generación verá la señal que Él la llamó la señal del profeta Jonás. Todo el mundo conocía a Jonás, el único hombre que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez. Dice, esa es la señal que ustedes verán, la única, porque otra no la van a ver, ¿verdad? Porque sois perversa y maligna. Si no tuvierais estas características, veríais otras señales, ¿verdad? Y así como Él estuvo 3 días en el vientre del enorme pez, pues así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Es decir, cada generación, cada etapa de la historia, pues ha tenido sus características, ¿verdad? No es lo mismo el cristianismo en el siglo I que nuestros hermanos en Cristo durante la Segunda Guerra Mundial. Yo, por ejemplo, estoy leyendo ahora un libro de un pastor que fue cruelmente asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, y la teología, lo que se predicaba, lo que se vivía en Europa, sobre todo en ciertos países de Europa en aquellos tiempos, pues difiere mucho de lo que hoy en día se hace, se predica, se enseña, se comparte, ¿verdad? Es decir, que cada tiempo tiene sus características y es importante y necesario saber cuáles son las señales de nuestros tiempos. Porque si ustedes estudian, por ejemplo, hay una materia, una asignatura que se estudia en los seminarios muy interesante, que es Historia de la Iglesia. Pues es muy interesante si tú dices, bueno, ¿cómo eran los cristianos en la década de los años 60? ¿Qué se predicaba? ¿Qué era lo que fundamentalmente o mayoritariamente se predicaba en Norteamérica, en Latinoamérica en los años 60? No tiene nada que ver con lo que pasó en los años 70. Completamente diferente. Los hermanos que llevan muchos años en el Señor, los que llevamos mucho tiempo en el Señor, tú miras cómo eran las iglesias, qué se predicaba, qué se enseñaba, cómo eran los cultos en aquellos años, y han cambiado un montón. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a un pastor predicar con un micrófono en la mano, nos chocó, porque hubieron años que a nadie se le ocurría coger un micrófono en la mano, ¿no? O moverse en la plataforma, así. Ha cambiado tanto todo, ¿no? El apóstol Pablo lo que intenta enseñarle a los hermanos de la iglesia de Tesalónica es que van a ocurrir una serie de acontecimientos trascendentales, pero en un orden previamente establecido por el Señor, ¿vale? Entonces, cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia, o cuando el Señor venga en su segunda venida, porque claro, aquí también tendríamos que definir qué es lo que estamos esperando nosotros. ¿El arrebatamiento de la iglesia o la segunda venida de Cristo? ¿O es lo mismo el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Claro, depende con quién hables. Yo, por suerte, en el buen sentido de la palabra, conozco a muchos hermanos de muchas denominaciones y he predicado en asambleas de hermanos, en bautistas, en fin, en muchas denominaciones, y yo sé positivamente que hay una línea de pensamiento, ¿verdad?, o de interpretación de las Escrituras diferente en esta denominación que en esta otra, ¿verdad? Y hay muchas opiniones. Yo pienso que uno de los mejores libros que se ha escrito para clarificar todo esto es el libro del famoso Pentecostés, que es el de Eventos del Porvenir, donde él explica las diferentes posturas, los textos, ¿verdad?, que unos explican de una manera, otros explican de otro. ¿Por qué? Porque los que tuvimos la bendición de poder asistir a una escuela bíblica, a un seminario, a un instituto bíblico, pues a mí por lo menos me enseñaron una sola postura. Lo que hay es esto, peras, no hay más. Pero luego cuando sales a la vida real te encuentras que hay peras, melones, sandías, melocotones, plátanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos hermanos dicen, no, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Pero es que la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento de la iglesia.
Para otro dice, no, para mí es lo mismo. Bueno, por eso te digo, depende de con quién estemos hablando, vamos por un lado o vamos por otro. Si el Señor viniera ahora mismo, que no va a venir, hoy no va a venir el Señor, y al finalizar el día, si me equivoqué, bueno, pues nos vemos arriba y les pido perdón. Pero es que hoy no va a venir el Señor. Hoy no va a venir el Señor, ¿vale? Pues si viniera hoy el Señor, yo estoy vivo. Bueno, todos estamos vivos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que están vivos? Pues nos lleva. Pero ¿y los hermanos que murieron? Los hermanos que murieron la semana pasada, el año pasado, hace 20 años, ¿qué pasa con ellos? Hay un orden. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. No precederemos a los que durmieron. Entonces hay un orden. Bueno, Pablo, el Señor le dio una sabiduría espectacular a tal punto que el mismo apóstol Pedro dice, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría, lo dice en una de sus epístolas, el cual escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Si el mismo Pedro reconocía que el conocimiento, la sabiduría que Dios le había dado a Pablo era algo fuera de serie, ¿no? De hecho, él tenía mucho más información que lo que vertió en las páginas de la Biblia, en sus epístolas, ¿no? Porque dice que oyó y vio cosas inefables al cual Dios no le permitió transmitirlas ni plasmarlas en las epístolas, ¿no? Por lo tanto, él tenía un conocimiento muy amplio de los últimos tiempos y él incluso llegó, dice, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo, habla como en tercera persona del singular, pero es él el que se está definiendo, dice, donde él vio allí cosas que no se le permitió explicarlas. Entonces, a lo que vamos es que si el Señor viniera ahora, nosotros estamos vivos. Pero previamente, si el Señor viniera hoy, ya los muertos en Cristo han resucitado primero que nosotros. Luego ellos, luego nosotros, los que hemos quedado. Ahora, claro, luego, ¿qué ocurre? En cuanto al tema del arrebatamiento, de la tribulación, pues bueno, hay diferentes posturas, pero la verdad es una. Yo siempre he dicho eso. Podemos tener 20 opiniones sobre si es antes, si es durante, si es después. Podemos tener todas las opiniones que queramos, pero seamos sinceros. La verdad es una. Cristo no puede venir antes, durante y después. Tendrá que venir o antes, o durante, o después, ¿sí o no? No va a venir 3 veces seguidas. No es que yo creo que es antes, ¿vale? No es que yo creo que es durante, yo creo que es después. Bueno, lo que está bien claro es que de las 3 posturas solamente una es la verdad. Claro, cada uno defiende a capa y espada su postura, ¿sí o no? No, yo creo que es antes, pero Dios no nos ha puesto para ira y tal. No, Dios sí nos ha puesto. Hay opiniones para todos los gustos, ¿verdad? Pero permítame decirles algo. Por ejemplo, hasta hace un ratito montaron aquí una librería, una venta de libros y de Biblias. Y si os habéis dado cuenta, en la sesión de Biblias, esto es una cosa que a mí siempre me ha chocado, ¿no? Se han puesto de moda las Biblias con nombre. Antiguamente era la Santa Biblia. Me vende una Biblia, punto. Ahora está la Biblia de MacArthur, la Biblia de la mujer, la Biblia del niño, la Biblia del joven, la Biblia de la plenitud, la Biblia de fulano. Todo el mundo hace su propia versión de la Biblia, ¿no? Porque en el fondo es un negocio. En el fondo es un negocio. Yo les podría hablar mucho de esto porque incluso a mí me han propuesto eso. Si vieron en la estantería, había una Biblia que ponía la Biblia de Scofield. Scofield fue el primero en la historia que se atrevió a meter comentarios al texto bíblico. Eso estaba totalmente prohibido. No se le podía poner nada a la Biblia, ni un comentario a pie de página, ni una letrita, ni una página no sé qué. Scofield fue el primero. Claro, Scofield era un hombre muy reconocido, un hombre muy, muy querido, muy admirado. Y claro, lo que decía Scofield, como decimos vulgarmente, iba a misa. Y se hizo popular una serie de opiniones personales de Scofield que durante 19 siglos en la teología evangélica no se habían nunca predicado. Pero él incluyó una opinión particular sobre una serie de temas de escatología que se han popularizado en grandes y amplios sectores evangélicos, pero que chocan frontalmente con la teología de los hermanos nuestros en Cristo del siglo XV.
No se opinaba así en el siglo XV. No se creía así en los primeros siglos del cristianismo. Lo que Scofield vierte en sus versiones en cuanto al arrebatamiento, en cuanto a la tribulación, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que va a haber un arrebatamiento, va a haber una segunda venida, va a haber una manifestación del inicuo, hombre de pecado, cuerno pequeño, hijo de perdición, póngale el adjetivo que quiera. Va a haber una especie de, permítame, de trinidad diabólica entre Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y todo se está dando de tal manera que lo que durante siglos ha sido como una especie de velo, ¿no? Una especie de... Porque ¿qué es una revelación? El libro del Apocalipsis, ¿cómo se llama en realidad? Es el libro de revelación. ¿Qué es revelación? Es correr el velo, ¿verdad? Cuando el judío... Saben que los textos de la Biblia están siempre tapados, ¿no? con un paño, ¿no? Con una tela. Cuando él abre esa tela y coge los rollos y los despliega para leerlos, ese acto se llama revelación. Porque voy a revelar algo que está oculto, algo que está tapado, algo que está enrollado, no puedo verlo. Entonces yo al descorrerlo, al abrirlo, pues estoy revelando como los rollos. ¿Se acuerdan antiguamente la fotografía? Claro, yo sé que voy a hablar en japonés para algunos jóvenes hoy en día, ¿no? Pero antiguamente, hace siglos atrás, cuando sacábamos una foto, ¿os acordáis? No era como hoy en día que dice, ay, qué feo salí, bórrala, vamos a salir con los ojos cerrados, quita. Y incluso en el iPhone haces así y lo mueves y entonces te pone, como dijo una hermana estos días, no sé si está aquí, pero dice, ay, sáqueme guapa, hermana, digo. Bueno, esto no hace milagros, ¿eh? Y entonces cogías, no podías abrir la cámara porque el rollo, ¿se acuerdan? Si lo abría, ostra, ya estropeé, se velaba. Creo que se decía así, ¿no? Se velaba el carrete. Entonces tenías que raca, sacabas un cosito así, lo llevabas a una persona y estabas 4 días pensando, ¿habrá salido, no habrá salido? Y tal. Y me acuerdo varias veces en la calle de la iglesia, donde tenemos la iglesia, que un día fui a buscar las fotografías que te daba un señor que él primeramente las había visto antes que tú. Y cuando te las daba, dice, ¿pero este quién es? ¿Esta quién es? Y te daba otro de otra persona que no tenía nada que ver contigo, ¿no? ¿Verdad? Y te revelaba lo que estaba oculto. Pero él tenía un sistema, unos líquidos, un cuarto con una luz roja que te revelaba lo que estaba oculto. ¿Bien? Entonces el Señor ha revelado, nos ha puesto encima de la mesa una información que si hubiera querido lo hubiera ocultado. Pero te ha dicho, ¿quieres saber lo que va a pasar en los últimos tiempos? Mira, esto. Primero va a ser esto, segundo va a ser esto, tercero esto. ¿Para qué? Para que aquellas cosas, esos días, no sorprendan como ladrón en la noche. Y fíjate cómo quedó grabada esa enseñanza en la vida de Pedro, que él dijo, hermanos, utilizó el mismo término que Jesús. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Los hermanos nuestros alrededor del mundo están pasando exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados. Pero por las señales de los tiempos y por el orden bíblico, hoy no va a venir el Señor. Es que puede venir en cualquier momento, pero hoy no. Porque para que venga el Señor se tienen que dar primeramente una serie de cosas y de momento no se han dado. Ahora, no sé si al bajar al pueblo, como no he visto la televisión ni cosas hoy en día, pero les puedo asegurar que hoy no va a venir el Señor. Hoy no va a venir el Señor, te refieres al rato que nos recibe en el aire, ¿no? Cuando ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos. Por eso dije al principio, cuando empecé hay alguien que no ha entendido. Claro, por eso dije, ¿qué es lo que está esperando el creyente? ¿Ser arrebatado o ver la segunda venida de Cristo? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Estamos esperando ser arrebatados, pero la segunda venida de Cristo es al final de la gran tribulación, no es al principio. ¿Verdad? Entonces, hay creyentes que mezclan todo y dicen, no, el rapto y la segunda venida es lo mismo. No, señor, no tiene nada que ver una cosa con otra. Como alguien dijo, ¿no? Primero viene a buscar a su iglesia y luego viene con su iglesia. Primero viene a por la iglesia y luego viene con su iglesia. Son 2 momentos, 2 periodos completamente diferentes. ¿Vale? Sí, hay por aquí. Pastor, yo tengo una pregunta. A mí me gusta mucho pintar mandalas. ¿Pintar qué? Mandalas, no sé si los conoces. No sé qué son mandalas.
Mandalas son pinturas de acrílico con puntitos. No sé si lo conocen. Las flores, puntos. Algunos los utilizan creo que para hacer dibujos de yoga o de chakras, pero yo no pinto nada de eso, yo solo pinto flores. Ah, lo que le gusta a Miriam, esos dibujos así tan... De círculos, ¿no? Ah, le relaja. Entonces, a mí me estresa que no vea. A mí me pone cardíaco eso, ¿eh? Entonces, mi pregunta es Sí. si, como cristiana, si eso sería una puerta abierta para otra cosa, ya que algunos de esos dibujos, de repente, en otras cosas son utilizados para, qué sé yo, para los chakras o para otras religiones, no sé. Si eso está Bueno, bien o yo está no mal. sé para qué lo utiliza usted. Yo solo pinto, nada más. Puntitos y flores, nada más. Vamos Y a con ver. mire. diferentes colores. nada. Con un cuchillo podemos abrir un pan y hacernos un bocadillo. Vale. O con un cuchillo le podemos cortar el cuello a una persona. Ahí depende Entonces, de si usted cómo me dice yo a mí lo que tiene use. una libretita y se pone a pintar... No, no es porque a una usted- libreta, son diferentes cuadritos de Oh, manera. Yo hago sí, cuadros. Eso, ya. vale. Si usted tiene eso y se pone a pintar, yo particularmente, ¿qué quiere que le diga? Yo no veo ninguna maldad en eso, ni tiene que abrir puertas. ¿A quién le va a abrir la puerta? ¿Usted me No, abre puertas? yo le pregunto, ¿no? No, Porque no, yo sé olvídese. que hay otros que dibujan, por ejemplo, estrellas del diablo. No, pero Después vamos, hay vamos. también esos posiciones de la flor de loto. O sea, hay diferentes cosas. Bueno, con usted lo los que tiene mandas. que ver antes de pintar, qué es lo que va a pintar, Ajá. y si ve ahí algo raro, pues no lo pinta. Vale, Pero vale. si son cositas para pintar y tal, Vale, vale. no se complique la vida con eso, hermana. No se complique. Vale, vale. Ok, gracias. Ahora, si usted me está diciendo no, que estoy pintando el yin yang, estoy pintando estrellita... No, para nada. No. No, tranquila, hermana, relájase, disfrute de la vida, hermana. No se Vale, haga vale, problema. gracias. A mí, mi gran frustración en la vida se la voy a confesar. Me encantaría pintar, pero soy terrible pintando. Usted me dice, a ver, hazme un cuadro o un dibujo. Yo hago una pelota así, unos brazos, sé pintar eso, pero fíjate, el ser humano con 3 dedos, hay una cosa horrible. Un barco, una casa y una montaña y el sol, no se pinta nada más. Pero claro, si fuera Picasso lo vendían $1.000 millones, ¿te imaginas, no? Pues como soy Manolo no vale un duro lo que hago, ¿no? Pero yo, sinceramente, no. Hay bien sectores evangélicos que ven al diablo por todos lados. ¿Vale? Y yo sinceramente le digo, hermana, ¿tiene ahí algún modelo? ¿Trajo algo para relajarse? Sí, déjeme ver uno. Ahora le digo, no pinte eso, hermana. Esto es muy bonito, miren, yo no sé si lo podéis ver. Eso es muy bonito, hombre. Si usted le abre una puerta, ¿a quién le abre una puerta con esto? Le abre la puerta a quien yo quiera. No, que esto es precioso, hermano. Siga pintando ahí. Siga pintando. No se preocupe por eso. Alguien más tenía levantado la mano por ahí, me parece. En Juan 10. Juan 10. No sé qué hora es, ¿me pueden decir la hora? Las 7. Ok, Juan 10, hermana, dígame. 26 dice. 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como es dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso lo puedo entender que aquella persona que fue llamada por el Señor y abandonan después la creencia de nuestro Señor Jesucristo, a la venida de Él, aún Él acaba de decir que son sus ovejas. Él las rescatará, aún estén todavía perdidas en el momento del arrebatamiento. Mire, para poder entender un pasaje bíblico que está dentro de una conversación o de una enseñanza que apunta en una dirección, lo primero que hay que hacer es leer todo el contexto, desde el primer versículo hasta el último. Sí. Porque de lo contrario, cogemos un texto, obviando el contexto para hacer pretextos. Una de las reglas de oro de la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos, nos dice eso,
que uno tiene que ver a quién le está hablando el Señor. Entonces, vamos a leer desde el 22, ¿sí? Para posicionarnos en el pasaje. Y luego vamos a hacerle preguntas al texto. Sí. Y el mismo texto nos responderá. Sí. Se celebraba en Jerusalén. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Está en Jerusalén. Es muy importante ver dónde está dando el Señor esta enseñanza. No está en Cesarea de Filipo, está en el centro religioso del país, Jerusalén. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon ¿quiénes? Los judíos. Entonces ya hay que ponerse en guardia, porque le rodean. Si cuando vienen a hablar conmigo, si me empiezan a rodear, yo ya me pongo nervioso. Digo, a ver, ¿qué me van a hacer aquí? Ya vienen los judíos, como siempre, a enredar. Y le hacen la pregunta, ¿hasta cuándo nos perturbarás el alma? Una mala pregunta, ¿no? ¿Eso qué es? Si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y es entonces cuando a raíz de este interrogatorio, de esta pregunta, el Señor le dice a los judíos, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, me avalan estas obras como señal de que mi Padre me está respaldando en el ministerio, me está respaldando en la obra. Bueno, a ellos no les servía de nada decirles que ya el Padre había hablado en el día del bautismo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual deposito toda mi confianza, mi complacencia, etcétera. A ellos no les servía eso. Por eso Él recurre a las obras, diciendo, bueno, las obras que yo hago, ¿ustedes quieren saber si yo soy el verdadero Mesías? Bueno, miren las obras dan testimonio de que mi Padre me ha mandado. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas se caracterizan, ¿verdad? Porque oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Todo el mundo sabe, no sé si habéis visto en YouTube esa imagen de un rebaño de ovejas y el pastor le dice, vete a la valla y llámalas. Las ovejas pasan, no hacen ni caso. Y ahora vaya usted. Y no le hacen ni caso, pero en cuanto llega el pastor, el verdadero pastor, y las llama, las ovejas ya vienen corriendo, ¿no? Porque reconocen la voz del pastor. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? A mis ovejas. Pero es que ustedes no son mis ovejas. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque dicho sea de paso, yo y mi Padre somos uno. Bueno, ante esta enseñanza extraordinaria, era para caer de rodillas y decir, Señor, perdónanos. No, mira lo que hacen. Los judíos cogen piedras para apedrearlo. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Yo no sé esta gente cómo se sentirán el día que tengan que pasar por el juicio y el Señor a lo mejor tenga un puñadito de piedras ahí delante del trono y les diga, ¿te acuerdas? Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vais a apedrear? Y entonces ahí se inicia una conversación, ¿vale? Les está hablando duramente de una realidad espiritual a los judíos. ¿Por qué? Porque el judío hasta el día de hoy, créanme, el judío hasta el día de hoy dice, el que nace judío se salva, porque nació judío. Como si Dios nos fuera a pedir el pasaporte cuando lleguemos a su presencia, ¿no? ¿Qué eres? Alemán, no, fuera. Japonés, fuera. Judío, venga, entra. Ellos creen en eso. Pero eso ellos no utilizan la palabra conversión. Dice, eso es una cosa para ustedes. Ustedes son los que se tienen que convertir a nosotros. Convertirse al judaísmo, no convertirse a Dios, convertirse a uno de ellos. ¿Y qué significa conversión? Lo digo porque con conocimiento de causa, porque mi familia ha pasado esto, tienen que hacer un año, un curso. No es como en la iglesia. A ver, ¿cuántos quieren conocer al Señor? ¿Cuántos quieren aceptarle? Levante la mano. Repita conmigo, Padre Celestial, Padre, te pido perdón. Ya está salvo. Venga, el siguiente. En el que el judaísmo no es así. El judaísmo tiene que hacer un curso de un año que vale un dineral. Lo tienes que pagar. Cuando termina el curso de un año,
que se llama curso de conversión, pero ¿conversión para qué? Para ti, que no eres judío. Yo no me tengo que convertir de nada, porque ya soy judío, ya soy salvo, diríamos nosotros, ¿no? Pues entonces hacen un Bet Din. Un Bet Din es un juicio donde te dice el rabinato de Jerusalén, te dice, bueno, has terminado el curso, el examen final será en Londres, en Jamaica, en Jerusalén o donde sea. Y tú te tienes que trasladar hasta el lugar que ellos te convocan. Y le tienes que pagar el pasaje, la estancia, el hotel y las ¿cómo se llaman? Las primas, ¿no? Las tasas, eso que... todos los gastos al Bet Din. Y el Bet Din puede ser formado por 3, por 4, por 8 o por los que sea. Y te hacen un examen. ¿Pero qué te preguntan? ¿Cómo te tienes que lavar las manos cuando te levantas por la mañana? Porque yo me informé y digo, quiero saber qué es el curso de conversión, qué textos le enseñan, qué versículos de la Biblia le enseñan. No, olvídate de eso. Dime la oración que se tiene que hacer en Mijá. Dime el Arbit, dime el Shaharit. Dime todas esas cosas. Y cómo se tiene que ir una mujer al baño. Y cómo se tiene que sumergir en el mikvé. Y qué tiene que hacer una mujer cuando está en periodo de menstruación. Todas esas leyes basadas en el Shulchan Aruch, en fin, tantos libros que ellos tienen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero ellos creen que son salvos por el mero hecho de ser judíos. Y Jesús les dice, ustedes no son mis ovejas. ¿Qué le dijo al principal de los judíos en Jerusalén el Señor una noche? Si no naces de nuevo, no entras, ni ves el reino de los cielos. Porque Moisés no entró, pero por lo menos vio la tierra prometida. Pero es que ustedes ni la van a ver y mucho menos van a entrar. Es decir, les tira por tierra el argumento religioso de orgullo de que el hecho de que sea judío no significa de que sea salvo. Entonces ustedes no son mis ovejas, porque les estoy hablando, están oyendo mi voz y lo que están pensando es a ver cómo me matan. Que se van a salvar estas personas con esta actitud, solo Dios lo sabe, pero se van a salvar cuando acepten al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque no hay otra forma de llegar al Padre